día a todos. Es un gozo el volvernos a encontrar en la casa de nuestro Dios para juntos acercarnos a la palabra de Dios, plenamente identificado con la experiencia del salmista, quien expresó: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sigue siendo la palabra de Dios la que muestra el camino. No hay muchos caminos, hay un camino. Y precisamente vamos a ver que el ciclo de estudio que queremos comenzar hemos titulado Los caminos alternativos y el camino de Dios. Los caminos alternativos y el camino de Dios. Porque vamos a observar cómo el hombre en su rebeldía ha querido dar las espaldas a Dios para andar por sus propios caminos. ¿Por qué camino ha andado el hombre? Y lo único que ha terminado es en la corrupción. Y vamos a observar cómo el futuro está en volver al camino de Dios. Aquel camino que Él eternamente había previsto en su corazón. Y que el camino de Dios no es más que el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios. Y es un camino, como decía la hermana, muy antiguo. ¿Creen ustedes que el camino de Dios es muy antiguo? Amén. Fíjense si es antiguo, que ese camino estaba en el corazón de Dios antes de la creación del mundo. Vamos a dirigir nuestra atención hacia Proverbios, capítulo 14, para leer juntos el versículo número 2. Proverbios 14, número 12. Proverbios 14, verso número 12. Vamos a leer todos juntos esta porción, puestos en pie para reverenciar la palabra de Dios. 14, 12. Proverbios 14, 12. Leemos todos juntos en la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nuevamente, comenzamos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por estar en esta tarde nuevamente reunidos. Y estamos reunidos en tu presencia. E imploramos que tu presencia se confirme en cada corazón. Porque no tendría sentido nuestra reunión si tú no estás aquí. Y su palabra asegura que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí tú estás. Por eso sabemos que tú estás aquí. Y al estar tú, Señor, no podemos nosotros decir palabra. Porque tu majestad, tu grandeza, tu verdad nos hace callar para solo escuchar tu voz. Por eso, Señor, usa este vil instrumento como ese agente por medio del cual tú estás fluyendo para decir algo que valga la pena y para decir algo que verdaderamente edifique a su pueblo. Ahora renueva nuestro entendimiento para no ser, como dijera Santiago, oidores olvidadizos. Que estas verdades espirituales que tú nos compartes por medio de su palabra impacte nuestro entendimiento, trayendo a nuestra vida cristiana una visión renovada, e impacte nuestros corazones para comprometernos con esa verdad y practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuál es el tema del nuevo ciclo de estudio? Los caminos alternativos y el camino de Dios. Cuando pensamos en la palabra camino en relación con nuestro tema, definiendo algunos términos importantes, un camino no es más que las direcciones y rumbo que damos a nuestras vidas.
En el sentido de nuestro estudio, cuando hablamos de camino, nos estamos refiriendo a las direcciones que tomamos en la vida y rumbo que le damos a nuestra propia vida. Cuando afirmamos caminos alternativos, estamos señalando un rumbo y una dirección que estoy dando a mi vida contraria a lo que Dios ha previsto. Y como es contraria la dirección y el rumbo que estoy dando a mi vida a lo que Dios ha previsto, ¿cómo es ese camino? Un camino mal. ¿Y es un camino, según nuestro tema? Un camino alternativo. ¿Y dónde se origina precisamente el camino alternativo que muchos hemos tomado? En la expresión de Proverbio donde dice: hay camino que al hombre le parece. ¿Y dónde comienzan los caminos alternativos? ¿En qué expresión? Le parece. Le parece. Le parece está indicando lo que yo pienso, lo que yo creo, Lo que imagina. lo que yo imagino, lo que en mi opinión considero que es lo mejor que puedo hacer con mi vida. Y escuchamos a muchos decir afirmativamente: yo hago con mi vida lo que a mí se me venga en gana. Porque la vida es mía. Y yo estoy apto y soy suficiente, soy mayor para decidir qué es para mí lo mejor. Y en todos estos conceptos se cree que se está eligiendo lo que es derecho. Porque en nuestra limitación humana estamos incapacitados. Y hoy lo que estoy haciendo es introduciendo el tema. Estoy dando una introducción al tema. En nuestra limitación humana no estamos capacitados para elegir lo que es mejor para nuestras vidas. Cuando los niños van creciendo y se empiezan a sentir hombres, una de las cosas que comenzamos a observar es que empiezan a desarrollar una autodependencia. Ya el criterio de mamá no es tan relevante, ya el criterio de papá no es tan relevante, porque creen que ellos están aptos para tomar decisiones. Pero a veces cuando les escuchamos hablar y cuando les escuchamos tomar decisiones, nos preocupamos. ¿Y por qué nos preocupamos? Porque aunque ellos se creen que están aptos, un adulto maduro, cuando les escucha hablar, cuando les escucha actuar, ¿a qué conclusión llega? Que no está realmente preparado. Pero él se cree preparado, y al él creerse lo que no es, está viviendo una ilusión. Está viviendo una ilusión que no le va a llevar, si sigue empedernidamente andando en esa dirección, esa ilusión no le va a llevar a una bendición. Porque hay un dicho que dice que el que vive de ilusiones, ¿de qué muere? De desengaño. Entonces es una ilusión que no le va a llevar a una bendición. Un niño es un ser limitado que necesita apoyarse en sus padres para poder encaminar su vida en la manera en que es mejor. Amén. Y ese es el plan y el diseño de Dios. Amén. Padres adecuados que puedan influenciar a sus hijos de una manera adecuada para que puedan ellos tomar el camino que es mejor. Y una vez que lleguen a ser padres ellos, puedan transmitir ese mismo legado. La razón por la cual Satanás ha estado destruyendo la familia es que destruyendo una generación, ¿qué garantiza?
la destrucción de las demás generaciones. Destruyendo una generación, se está destruyendo las demás generaciones. Entonces, entre col y col, como le decimos una lechuga, ser padre es una gran responsabilidad. Y el primero que comprendió eso fue Dios. Dios es Padre. El único ser en la existencia autosuficiente. Amén. El único ser en la existencia pleno. Amén. El único ser que todo lo sabe. Aleluya. Y que en su sabiduría prevé siempre lo que es mejor para sus hijos, porque Él es amor. Y nadie que sea amor promueve jamás algo que haga daño. Porque una persona amorosa es una persona bienhechora. Lo que significa que todo lo que hace está en función de un bien. Y tenemos el honor de que después que Dios creó a todos los seres impersonales y que Dios creó a todos los seres materiales, nos haya creado a nosotros como seres personales, a quien llamó hijos. Pero nosotros no somos creadores. Nosotros somos el resultado de la obra de un creador. Y por tanto, Él nos creó para tener una relación con nosotros, donde al nosotros andar en su camino, andar en su proyecto, en una dependencia de Él, porque todo ser creado, por consiguiente, es un ser limitado. Y como somos seres limitados, somos inevitablemente seres dependientes. Dependemos de Dios y dependemos también de los demás. ¿Quién es suficiente para autoproveerse todo lo que necesita? Cada paso en la vida nos está diciendo que somos seres limitados, que somos dependientes e interdependientes los unos de los otros. Porque no hay un solo ser humano que encuentre en él todo lo que necesita. Usted se enferma y usted no puede ser su médico. ¿A dónde tiene que ir? Usted es maestro, pero no es médico. Tiene que ir al médico. Usted necesita vestirse, pero usted no se hace todas las blusas que usted se pone y todas las camisetas que usted se pone. No son el resultado de su creación. ¿Usted de quién depende? De alguien que la hizo. Todo lo que nos comemos no es el resultado de lo que nosotros hemos hecho. Porque el arroz que te come, usted no lo sembró. La soja que te toma, usted no la produjo, no la fabricó. Entonces, declararse autosuficiente es una de las tonterías más grandes que puede hacer un individuo. Declararse autosuficiente es una de las cosas más absurdas que puede hacer un individuo, porque cada día necesitamos a los demás para complementarnos. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Y por qué nos movemos y andamos de arriba abajo? ¿En qué nos movemos? Y usted dice, carro. Y cuando se descompone, ¿quién lo arregla? Y la gafa que nos ponemos para que no nos dañe el sol. Hermanos, la vida inevitablemente implica interdependencia. Dependencia de Dios, que es nuestro Padre, y que al ser nuestro Padre, Él sabe lo que es mejor, porque es el autor de la vida, y al ser el autor de la vida, ¿quién sabe mejor
cómo se funciona la vida que Él, si Él fue el que la creó. Dependemos de Dios y también dependemos de los demás. Entonces observamos que el primer ser que quiso dejar de ser un ser dependiente, ¿quién fue el primer ser en la existencia que quiso ser independiente? Satanás. Fue el primer ser en la existencia que se quiso declarar ¿qué? Dependiente. Que se declaró autosuficiente. Fue el primer ser que creyó que todo lo que él necesitaba ayer estaba en él. Lo cual es un absurdo y lo cual es un engaño. Por eso es que la Biblia asegura que Satanás se autoengañó. ¿Por qué se autoengañó? En primer lugar, porque formuló un concepto que no tiene sustento. ¿Por qué formuló un concepto que no tiene sustento? Porque nadie creado puede ser superior ni igual a su creador. Y inevitablemente necesita de él. Pero él empezó a formular ese concepto y terminó creyéndose. Como muchas personas que son tan mentirosos, dicen tantas mentiras que después se creen la mentira que dijeron. Al primero que le pasó eso fue a Satanás. Él empezó a formular en su mente una mentira. ¿Y cómo terminó? Creyéndose. Por eso en la Biblia, en Juan capítulo 8, versículo 44, ¿cómo se le llama a Satanás? El padre de mentira. ¿Saben qué significa que es el padre de mentira? Que la primera mentira de la historia la formuló él. Aleluya. La primera mentira de la historia, ¿quién la formuló? Satanás. Y empezó a creerse cosas, pero a creerse la misma mentira que él se formuló. Entonces el primer ser que se quiso declarar autosuficiente, autodependiente, ¿cómo se llama? Satanás. Él, observamos ahora en Isaías, por favor, capítulo 14, cómo Satanás fue el primer ser que quiso tomar un camino contrario al de su padre. Porque Dios es padre de todos los seres personales. ¿Comprenden eso? ¿Y quiénes son los seres personales de la existencia? El hombre y quién más. Y los ángeles. Son seres personales. Y Dios es padre de todos los seres personales. Por eso es que en hebreo se le llama, en hebreos, a Dios se le llama el Padre de los Espíritus. ¿Qué significa que Él es el Padre de los Espíritus? Que Él es Padre de todos los seres personales. Entonces la familia de Dios, vamos a ir a Hebreos, antes de ir a ver para dejar esto precisado. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Estamos precisando que todos los seres personales y espirituales, por consiguiente, fueron creados para constituir la familia de Dios. Dice Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de qué? De los espíritus. Y viviremos. Entonces, todos los seres espirituales fueron creados para tener a Dios como qué? Como Padre. Como Padre. Entonces, la familia de Dios está compuesta de dos niveles. Hay dos niveles en la familia de Dios. Vamos a Efesios,
Efesios, capítulo 3, versos 14 y 15, para descubrir los dos niveles de la familia de Dios. Por esta causa todas mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Hay dos niveles aquí de la familia de Dios, ¿sí o no? Dice, de quien toma nombre toda familia, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Son los dos niveles de la familia de Dios. Entonces Satanás, antes de ser Satanás, era Lucifer, que significa ángel de Dios. Y un ángel es un ser espiritual. ¿Está usted seguro de que un ángel es un ser espiritual? Sí. Sí. Vamos a ver qué dice Hebreos. No lo que el pastor está diciendo, sino lo que dice la Biblia. Para ver si un ángel es un ser espiritual. Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. ¿Están ahí todos, hermanos? Dice, hablando de los ángeles. No son todos, ¿qué? ¿Cómo se les llama? Espíritus ministradores. ¿Qué son los ángeles entonces? ¿Seres qué? Espirituales. ¿Y cómo se le llamó a Dios en hebreo? Padre de los espíritus. Entonces, todos los seres espirituales son seres personales. ¿Y por qué todos los seres espirituales son seres personales? Porque poseemos tres facultades conscientes que nos definen como tales. Los seres espirituales, todos somos nosotros un ser espiritual. Son los ángeles seres espirituales. Y son los demonios seres espirituales. Y todos los seres espirituales tenemos tres facultades que nos definen para ser seres espirituales y personales. La primera facultad consciente es la inteligencia. Todos los seres espirituales somos seres inteligentes. La inteligencia es la capacidad de la personalidad que nos da la facultad de entender el medio en el cual estamos. Discernir. Pero todos los seres espirituales somos también seres afectivos. ¿Qué significa que somos seres afectivos? Amorosos. Que tenemos sentimientos. Y esos sentimientos nos permiten relacionarnos. Y todos los seres espirituales somos seres volutivos. Lo que significa que poseemos voluntad, lo cual nos da la capacidad de decidir. Y estas tres son facultades de la personalidad. Para ser un ser personal no hay que tener cuerpo. Lo que se necesita para ser un ser personal es tener espíritu. ¿Dios es un ser personal? ¿Dios es un ser personal? Sí. ¿Y cómo define la Biblia la naturaleza de Dios? Dios es ¿qué? Espíritu. Ahora observamos que todos los seres espirituales, decía el apóstol Pablo en Efesios 3, 14, 15, fuimos creados para constituir la familia de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Dios Padre con su familia, que vive en sujeción a su voluntad, no porque eres un caprichoso que quiere imponer su criterio, sino como Padre creador que sabe el mejor camino por el que podemos andar para vivir en bendición. Nosotros, conscientes de eso, nos sometemos voluntariamente al camino que nos está trazando nuestro Padre. Amén, hermanos. Pero el primer ser que quiso salirse de esa bendición de tener a Dios como consejero, dice, admirable consejero. No es una bendición tener como consejero al creador del cielo y de la tierra. Que lo físico se hace en físico estudiándolo de él.
que los médicos se hacen médicos estudiando el cuerpo que es creación de Él. Que los astrólogos se hacen astrólogos estudiando la creación cósmica de Él. Y que todo el que llega a ostentar un nivel académico, un biólogo se hace biólogo estudiando el reino animal complejísimo creado por Él. Entonces todo el que llega a ostentar una calificación cognoscitiva lo hace estudiando un fragmento pequeño de lo de Él. Amén. Aleluya. Amén. Y entonces, ¡qué privilegio! Aleluya. El médico sabe del cuerpo, pero él sabe más del cuerpo que el médico, porque hay muchas cosas que aún son incógnitas para la ciencia y misterio. Como la vida misma. Misterios. Y en todas las ramas de la ciencia hay cosas que siguen siendo misterios, porque el hombre es limitado y en su investigación puede llegar a un punto. Llevan 6.000 años de historia investigando y cada día descubren algo nuevo. Y a veces lo que descubren ahora echa por tierra lo que creían ayer. Por eso que varía. Entonces no es un privilegio tener como consejero el que todo lo sabe porque todo salió de Él. Amén. ¿Se siente usted honrado por tener un consejero así, mis hermanos? Amén. Y ese es lo que Dios quería hacer en su familia. Enseñar a su familia cuál es el mejor camino para que en todo lo que Él había creado pudiéramos extraer lo que bendijera verdaderamente nuestra vida. Porque en Génesis, vamos a Génesis capítulo 1. Cuando Él hizo un examen a su creación, ¿qué dijo categóricamente? Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era como bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana. Todo lo que Dios creó, cuando Dios hizo una revisión a su creación, ¿cómo dijo Dios? ¡Wow! En el lenguaje americano. En el lenguaje americano es wow. En el lenguaje cubano es se la comió. Y a ver, en otro lenguaje, ¿cómo es? Se rayó. Se rayó. Entonces, mis hermanos, dice el Señor, wow, todo lo que hice existe en la forma en que yo decidí que existiera, y todo lo que hice aporta un bien. Amén. Amén. No hay insolencia más grande, no hay insolencia más grande que responsabilizar a Dios con la existencia del mal. Eso es una insolencia que vamos a descubrir a medida en que avancemos en nuestro estudio. Es una insolencia porque cuando Dios creó, digo, y Dios vio lo que había hecho y era como bueno en gran manera. Y Él ahora, como consejero de su familia, les quiere encaminar por el camino de sus logros. Aleluya. Que iba a traer a la vida de ellos bendición. Y dice, lo hizo todo hermoso en su tiempo. Ahora, hermanos, el primer ser que no aceptó el lugar que debía tener en esa familia fue Satanás. Y observamos ahora cómo qué proceso se gestó en este ser para llegar a esa condición de, en vez de ser hijo, ser enemigo de Dios. ¿Hay alguna duda aún de que Satanás, cuando fue hecho Lucifer, fue creado para ser hijo de Dios? ¿Lo creen ustedes? Sí. Bueno, voy a citar otro versículo para si queda alguna duda. Job capítulo 1. Y no lo busquen, ustedes lo saben. Dice que vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás.
Nadie aquí tiene entonces duda que Satanás, como Lucifer, el lucero de la mañana, fue creado para constituir la familia de Dios. No hay ninguna duda, ¿no es verdad? Ah, pero ¿qué pasó que este ser se pervirtió? ¿Qué pasó que este ser logró salirse de la bendición para desarrollar una rebelión sin ningún tipo de sustento? ¿Usted no ha oído decir rebelde sin causa? ¿Quién fue el primer rebelde sin causa? Satanás. Y vamos a ver por qué Satanás es un rebelde sin causa. Un problemático sin que haya razón para formar problemas. ¿Quién fue el primer problemático sin haber una razón para formar un problema? ¿Quién fue el primer problemático? Satanás. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 14. Ya sabemos que es un rebelde sin causa y que es un problemático sin razón para crear problemas. Y vamos a ver qué pasó. Isaías 14, por favor. Dice, versículo 2. ¿Están ahí todos, hermanos? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Dice que cayó. ¿Qué significa que cayó? Que perdió el estatus para el cual fue creado. ¿Para qué estatus él fue creado? ¿Para ser qué? Hijo de Dios, parte de la familia de Dios. Y como parte de la familia de Dios, colaborador del plan de Dios. Era la creación de Dios, como todo hijo. ¿A qué estaba llamado? A colaborar con el plan de Dios. Como en las familias. Una familia normal que tiene un proyecto, ¿qué deben hacer los hijos si el proyecto es adecuado? Colaborar. Apoyar. Colaborar. Porque para ellos, cuando hay amor, si papá triunfa, triunfa yo. Oye, pero si hay familia, que los hijos eliminan a los padres para ocupar su lugar. ¿Conocen ustedes esa familia? Porque se ha pervertido el amor. Se ha pervertido el amor. Porque cuando el amor existe de la manera en que tiene que existir, si yo colaboro y si papá triunfa, triunfa yo. Amén, hermano. Amén. Pero cuando se pervierte el amor, ya papá no lo miro como papá. Cuando se pervierte el amor, papá comienza a ser una amenaza. Y cuando papá es visto como una amenaza, ¿qué empieza a desarrollarse en el corazón? Eliminar a papá. Y ustedes han visto las noticias, hijos envenenando a sus padres para recibir su herencia. Y después se quedan sin los padres y sin la herencia. Sin los padres y sin la herencia. Pero eso es la locura de un mundo que da lugar al diablo. Porque el primero que le pasó eso fue a Satanás. Quiso ocupar el lugar de Dios y al querer ocupar el lugar de Dios se quedó sin el padre y se quedó sin la herencia a la que él tenía derecho propio al constituir la familia de Dios. Porque ¿de dónde cayó? Del cielo. ¿Con qué se quedó? Sin padre y sin herencia. El primero que le pasó eso fue a Satanás. Se quedó sin padre y se quedó sin el derecho a participar de la herencia de su padre. Y cayó. Pero miren, hermanos, ¿dónde se gestó este mal? ¿Creen ustedes que es una buena pregunta, hermanos? Sí. ¿En dónde se gestó este mal? En el corazón de él. ¿Habrá encontrado él una causa en Dios para desarrollar ese mal? ¿Y por
Ustedes me dicen que no. ¿Cuál es el atributo de Dios que ustedes afirmativamente pueden decir, no, pastor, no encontró él una causa en Dios para desarrollar ese mal? Que no decía mentira. ¿Cómo es Dios? Santo. Santo, santo, santo. Y por supuesto, como es santo, no dice mentira. Y en un ser santo es alguien en el que no existe, en la santidad de Dios, que es infalible. Es un ser en el cual no existe la más mínima deficiencia. La más mínima deficiencia. O sea, no encontró en Dios una deficiencia que justificara su actuación. Porque si Satanás hubiera encontrado en Dios una deficiencia que justificara su actuación, quizás encontraría algunos que se solidarizan con él. Pero él tenía razón. Porque Dios era buenísimo, pero mira, en este aspecto, él tenía la razón. Para darle golpe a Dios. Pero no hay en Dios nada deficiente. ¿Dicen ustedes amén? Aleluya. Entonces, hermano, ¿dónde se desarrolló el mal? En él mismo. Por eso dice el versículo 13: tú que decías en tu corazón, ¿dónde se desarrolló el mal? En el corazón de él. En su corazón. ¿Y qué empezó a formular? Su ilusión. Subiré al cielo, Subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas. y junto a las estrellas de Dios, porque yo soy una estrella más. Levantaré. Empezó a creerse más allá de lo que debía creerse de sí mismo. La Biblia no condena que tengamos un concepto de nosotros mismos. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice, no tengan más alto concepto. No es pecado tener un concepto de nosotros mismos. Lo que es pecado es tener un concepto más allá de lo que debe ser. Entonces, Satanás empezó a tener un concepto más allá del que él debía de tener. Y dice, subiré a lo alto y junto a la estrella de Dios, ¿qué voy a levantar? Voy a poner mi trono y voy a dar un golpe de estado a Dios. Y dice el versículo 14, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Eso es una pretensión sin fundamento. ¿Por qué es una pretensión sin fundamento? Porque Él es un ser creado. Y todo ser creado inevitablemente es inferior a su creador. Aleluya. Entonces, un ser creado es inferior a su creador. Nunca podrá llegar ni a ser semejante a su creador, y mucho menos estar por encima. Entonces, esa autosuficiencia que él desarrolló, el único que se la podía creer era él. Porque lógicamente y objetivamente no tiene ningún tipo de fundamento. Y cuando las personas empiezan a desarrollar una autosuficiencia, empiezan a creerse que ellos son independientes y que todo es posible a partir de ellos mismos. Lo único que están es creando las condiciones para una caída estrepitosa. Reitero, cuando un ser, un individuo, está desarrollando una autosuficiencia, que cree que es suficiente para todo, y empieza a divorciarse de todo, y empieza a divorciarse de Dios, lo único que está creando es las condiciones para una caída estrepitosa. ¿Qué es una caída estrepitosa? Rápida y devastadora. ¿Qué dice el versículo 15?
tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de la vista. ¿Qué contraste? No hay un gran contraste aquí, hermano. La caída fue súper estrepitosa del cielo. ¿Dónde terminó su sentencia? En el Seol y el abismo. Tenemos que entender que el lugar más seguro que hay es con los pies en el piso. Y dejar de estar subiendo escaleras en nuestro concepto, en nuestro criterio, que puedes tener una caída muy estrepitosa. Y dices, mira el que se cree firme. Cuide que no caiga. Que se crea firme, está creando las condiciones para una caída estrepitosa. Y me llama la atención este contraste del cielo, sentenciado al Seol y sentenciado al abismo. ¿Qué dice Ezequiel, por favor? 28. Y aquí vamos a aplicar los estudios que estamos dando de las clases de hermenéutica. Tengo aquí algunos alumnos. Dice el versículo Ezequiel 28:13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Y para qué estuvo él colocado en el huerto de Dios? Para colaborar ¿con qué? Con el proyecto de su padre. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, todos estos minerales y piedras preciosas que están indicando. ¿Qué cosa es? ¿Un tipo o un símbolo? Un símbolo que indica esplendor, gloria. Y dice, y estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Porque ¿qué cosa eres? Un ser creado. Razón por la cual él no tiene nada que ofrecerle ni tan siquiera a los que le siguen. Porque él no es creador. Él es un ser ¿qué? Creado. Y como él es un ser creado, él no puede ni tan siquiera ofrecerle nada a los que le siguen. ¿Sabe cómo él lo ofrece? Quitándole a otro. Porque no puede crear nada. Entonces le quita a la mujer de uno y se la da al otro. Le quita a los hijos de este para que se los críe aquel. Porque él no puede dar nada. Lo que hace es quitarle a uno para darle a otro. ¿Están comprendiendo, hermanos? Porque él no es creador. Todo el que le sigue a él, ¿a dónde va a ir a dar? ¿Y quién lo creó? Él. Es algo que existe fuera de la creación de Dios. Y que él no puede mejorar su condición. Y él puede decir, bueno, esto se está más o menos, pero yo tengo con qué mejorarlo, para hacerlo un poquito mejor. Porque él no es creador de nada. Entonces dice el versículo 14, tú, querubín, grande, ¿era grande sí o no? Sí. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y en Isaías 14 leíamos que donde empezó él a desarrollar su maldad, en su corazón. ¿Y Dios tiene acceso al corazón? Sí. Dice, yo escudriño la mente y el corazón. Yo escudriño la mente y el corazón. Y él no estaba gestando su maldad y ya Dios estaba informado. Aparte de todo, Satanás es bruto. ¿No creen que es? Bueno, aquí no parece mucho la palabra bruto. Que es torpe. Es tonto, ¿no es? Porque ¿cómo tú vas a estar haciendo algo sabiendo que Dios todo lo sabe? Porque te lo ha demostrado. ¿Y tú crees que no va a pasar nada?
Miren a qué grado de confusión y de engaño puede llegar una persona. Eso también nos debía de hacer pensar cuando estamos haciendo cosas que sabemos que no son agradables a Dios y que no son correctas, y nosotros las estamos cubriendo, cuando la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Sí. A la larga o a la corta se va a saber. Él estaba creyendo todas esas cosas en su corazón de que nadie se estaba enterando, y él no sabía que cuando él tuvo el más mínimo pensamiento, ya Dios se percató, porque Dios es omnisciente, lo que significa que Él todo lo sabe. Por eso dice: Dios escudriñó la mente y escudriñó. Ahora, nadie constituye una amenaza para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. Nadie constituye una amenaza para Dios. Por eso es que Dios no actúa agresivamente. ¿Por qué Dios no actúa agresivamente? Porque nadie constituye una amenaza para Él. ¿Y por qué nadie constituye una amenaza para Él? Porque Él es el único ser en la existencia todopoderoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y al ser el único ser en la existencia todopoderoso, hay otros seres que tienen poder, pero entre el poder de esos seres y el poder de Dios hay un abismo irreconciliable. Esa es una de las verdades que me da a mí completa confianza en el futuro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una de las verdades en las que yo reflexiono y estoy plenamente convencido del futuro de la iglesia. Hay gente que se ha levantado para destruir la iglesia como influencia, ¿sí o no? Y aparentemente, humanamente, ¿qué tienen? Poder. Y hay movimientos en la historia que se han levantado en contra del cristianismo y aparentemente, ¿qué tienen? Poder. Pero la iglesia es del Señor. Amén. Y entre el poder de Él y el poder del Señor hay un abismo irreconciliable. Y nosotros nos ponemos a veces medio temblorosos, medio preocupados. Pero Dios es inmutable, porque Él siempre tiene con qué responder. Amén. Oiga, es una verdad tan grande que ese amén de ustedes está muy dormido. ¿Cuántos lo creen? Amén. No te pongas tembloroso, que Dios está paciente. Dios no se altera, porque Él sabe que Él siempre tiene con qué responder. Amén. Aleluya. Y yo soy siervo de Él. Aleluya. Y yo sé que Él siempre tiene con qué responder. Amén. Entonces dice la Escritura en el versículo 15: perfecto era en todo tu camino hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. Entonces la maldad no es más que la ausencia del bien. Cuando Él tomó ese camino, dejó el camino del bien para andar ¿en qué camino? En el camino del mal. Y todas sus facultades conscientes con las que fue dotado para promover el bien, ahora la pone en función del mal. Porque los seres personales, la misma capacidad que tenemos para bien, la tenemos para mal. Una mente inteligente creó el hemorragia. Es un ejercicio de la inteligencia en función de ¿quién? Del bien. Pero una mente inteligente creó la bomba atómica. Y entonces el ejercicio de la inteligencia en función de ¿qué? Del mal. Entonces, todas las facultades conscientes, el pastor ha dicho que son ¿cuántas? ¿Cuáles son? Fe, sentimiento y voluntad pueden estar en función del bien o pueden estar
en función. ¿Y quién las pone en función del mal? Alguien en el cual haya perversión. Y entonces ahora Satanás pone todas sus facultades en función del mal y lo único que hace es perder. Porque toda rebelión contra Dios, hermano, lo único que trae a la vida es pérdida. Ya vimos que del cielo, ¿dónde va a terminar? En el Seol y en el abismo. Y ahora que dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. En vez de él descubrir que todo lo que tenía era el resultado de la bendición de Dios y por tanto someterlo a él, empezó a ver todo lo que él tenía como una posibilidad de ser original. La vanidad. Y se envaneció. ¿Cuántas virtudes descubres en tu vida? ¿Cuántas potencialidades puede ser que usted descubra en su vida? ¿Sabe cuál es el mejor camino? Someterla al Señor. Amén. Reconocerlo a Dios. No descubrirla y decir, ay, yo no sabía que yo era tan interesante. Ese soy yo. Es un espejo. ¡Wow! Dios mío, ¡qué interesante! ¡Qué interesante soy! Se rayó. Porque yo he logrado. No soy como aquel. No soy como aquel. Ay, estoy orgulloso de mí. Autoestima, vanidad. Peligro. Claro. Porque Satanás dice, ay, este esplendor que yo tengo, yo soy un haz de luz. No, yo con esta luz tengo que hacer algo. Yo con esta luz que tengo que hacer algo. Y lo más mínimo que puedo hacer es ponerme al ladito de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Él ahí? Si yo tengo luz, mira, Él es luz, yo soy luz, mira. Y yo puedo ponerme al lado de Él. Se descubrió. En vez de descubrirse y decir, alabado sea mi Padre, Amén. que me creó así. Y tirarse al piso y decir, Señor, yo soy tu mensajero, estoy a tu servicio. Porque hay tanta gratitud en mi corazón por lo que tú has hecho conmigo, que la mejor manera es yo estar sometido a ti. Porque te amo. Por lo que tú eres, por lo que tú significas y por tus bondades para mi vida. No me someto porque tú me estás obligando, te someto porque yo vivo enamorado y vivo encantado de ti. Aleluya. Pero él pervirtió su amor y dejó de amar a su padre para empezar a amarse a sí mismo. Y cuando empezó a amarse a sí mismo, se quedó enamorado de él. Y ese amor pervertido lo llevó no a la bendición, sino que lo llevó a la ruina. Fachada del cielo. Y hoy tristemente se está echando a perder la iglesia. Porque mucha gente se están descubriendo. ¡Wow! Tengo un título de mayola. ¡Wow! ¡Wow! ¡Teólogo! ¡Wow! ¡Doctor en teología! ¡Wow! ¡Músico profesional! Voy a empezar, tengo que ser original. Voy a empezar por decir que me tienen que pagar.
soy cualquier persona. Yo soy fulano de la Universidad Mengana. Yo soy guau. Tú eres guau. Pero tienes que agarrar mucho banco para dejar de ser guau y decirle a Dios, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Porque lo que nos conserva en bendición no es diciéndolo a nosotros mismos, ¡wow!, sino es diciéndolo ante la presencia de Dios, ¡ay de mí! Y todo lo que soy, todo lo que he logrado, lo pongo en tu servicio. Porque en primera no he logrado nada, porque dice la Biblia, sin mí nada es posible. Pero hoy la iglesia se está echando a perder, porque todo el mundo está descubriéndose como wow. Hasta la misma congregación echan a perder la iglesia. Porque entonces si el pastor es doctor, wow. Y si es un humilde siervo que no sabe decir, dice aiga en vez de aya, que casi no sabe hablar, no califica. No califica. Hay iglesias que tienen tantos requisitos para aceptar a un pastor, que viene el apóstol Pedro, siervo de Jesucristo, pero como fue sacado atrás de las redes, Pescador. yo soy Pedro, no, usted es Pedro, pero aquí no califica. Pero a veces los Pedros son los que aprenden a hacer la iglesia en sus rodillas. Amén. Porque se sienten tan insuficientes, se sienten tan limitados, se sienten tan incapaces, que luego que dicen es, Señor, yo no puedo hacer nada, todo lo puedes hacer tú. Y entonces dice, este es un instrumento que yo puedo usar. Ah, pero yo aprendí que yo soy yo aprendí hermenéutica, y yo soy graduado de homilética. Y como yo soy homilético, yo no tengo que estar hablando tanto, para dar un mensaje, porque yo sé cómo preparar un sermón. ¿A dónde vamos a llegar, hermanos? ¿Sí? A lo que ha llegado la iglesia. Entonces, esto es una aplicación a la realidad presente del cristianismo para comprender, hermanos, que toda autosuficiencia es el camino a la destrucción. Es el camino a la destrucción. Dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y que se corrompiste tu sabiduría, porque haciéndose sabio terminó siendo un necio. ¿Se corrompió o no se corrompió su sabiduría? Porque fíjate que su sabiduría se corrompió, que lo primero que creyó es que él, siendo un ser creado, podía ser igual a su creador. Ahí fue la primera evidencia de ignorancia. ¿Están de acuerdo conmigo? Que esa fue su primera evidencia de ignorancia. A este le quemó el coco. Y dice, corrompiste a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé como por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces este es el primer ser que se revela con su padre, declarándose autosuficiente, cometiendo el mayor de los absurdos. Tomó un camino contrario al camino de su padre. Y cuando se tomó el camino contrario al camino de su padre, ¿cómo terminó? Miserable. Terminó miserable. Y ha pasado a la historia humana como el ser más aborrecible de la existencia, causante de todos los males. Pero lo más triste es que nos ordan en la lectura bíblica que la hermana Betty nos citó, hablaba de los demonios. ¿Quiénes son los demonios? Todos los ángeles que le creyeron el cuento. No le cree el cuento a cualquiera. Porque ¿por qué los demonios, ángeles, llegaron a ser demonios? Porque le creyeron ¿qué? El cuento.
a su mismo estado. Y dice la Biblia que el infierno fue preparado no para el hombre, hermanos. Para Satanás, ¿y qué? Y sus demonios. ¿Por qué el hombre va al infierno? Por ser un cómplice. Y eso lo vamos a ver el próximo jueves, porque el tiempo se acabó. Y seguimos tratando el tema que lo estoy introduciendo, nada más no hemos llegado a los caminos todavía. ¿Cuál es el tema? Los caminos alternativos y el camino de Dios. Y hoy lo que quiero que quede en su mente es que todo el que toma un camino alternativo al camino de Dios, ¿en qué termina? En miseria. Por eso el verso base de nuestro estudio: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de ¿qué? Y este es el contraste que observamos Satanás, que del cielo, ¿dónde va a terminar? En el cielo. Del esplendor que tenía, ¿cómo terminó? Derribado. Se quedó sin nada. Que el Señor les bendiga. ¿Y quieren seguir aprendiendo? Hay que hacer una sola cosa: venir el próximo jueves. Y les voy a hacer una alerta en el nombre de Señor Jesucristo. Satanás sabe que estamos hablando mal de él. Que el Señor lo reprenda. Entonces, él va a tratar de que usted no venga, para que no se siga enterando de sus cosas. Ustedes se ríen, pero las cosas son así. Él no va a querer que usted venga el próximo domingo. No, el próximo jueves, el domingo también. Para que no se siga enterando de quién es. ¿Alguien quería decir algo? No, también el proverbio dice: encomienda a Jehová tus caminos y él enderezará tus veredas. Ahí vamos a llegar. Porque vamos a ver los caminos alternativos que toma el hombre como parte de nuestro estudio, que lo estoy introduciendo. Vamos a ver cómo nosotros nos metimos en este problema, pero Dios en su amor sigue interesado en sacarnos del problema. Por eso apareció Cristo, para brindarnos una oportunidad. Porque después Cristo, que dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que significa, ustedes son muy inteligentes, agarraron un camino contrario al mío. Lo único que han dicho es, han hecho es meterse en problemas y estar tan hundidos que ustedes no pueden hacer nada por ustedes mismos. Pero por eso aparecimos. Aleluya. Lo único que tienen que hacer ustedes es humildes y dejarse ayudar. Pero vamos a verlo en el transcurso de nuestro estudio. Yo quería decirle algo. No, que el diablo tentó a Eva diciéndole también que sería como Dios. Hermana, no se me adelante. Ese es el punto del próximo mes. Eso lo vamos a ver en la introducción. Porque ahora el mismo mal que hay en él, ¿a quién lo quiso aportar? Porque no resistía su felicidad. ¿Usted está comprendiendo? Por eso la Biblia llama a Satanás el maligno. ¿Quién es el maligno? Alguien que no solo está embarcado, sino que quiere embarcar a los demás. Entonces él estaba embarcado ya, y él no resistía la felicidad de Adán y Eva. ¿Y por qué camino lo quiso llevar? Por el mismo camino que anduvo él. ¿Y qué le dijo? Él quería hacerse Dios y subirse al trono. ¿Y qué le dijo él? Seréis como Dios. Eso vamos a verlo. Los contenidos teológicos hay detrás de esa frase el próximo jueves. Que el Señor le bendiga.